Levanten la mano los coordinadores de la mesa que nombró mi hermana Zulema. Los puros coordinadores. ¿Aquí quién? Ok. Allá, falta allá. Ok. Aquí, en esta mesa quién? ¿O todavía no lo han nombrado? Ok. Levanten la mano. Bueno, voy a ir diciendo para los que tienen la mano levantada. Bájenla allá. ¿Cuál es el trabajo de los coordinadores? Vamos a trabajar en equipo. ¿Ok? El trabajo para los coordinadores. ¿Sí se escucha bien? Ok, le subo a mi hermano. A ver, súbame un chelín. Un chelín. Sí estamos, ¿verdad? Un chelín en Nicaragua decimos, es como una cola aquí, ¿verdad? Ahí estamos, yo creo. Ahí nos damos. Ok. El trabajo es, vamos a trabajar en equipo. La responsabilidad de mi hermano, de los coordinadores, es anotar el nombre de todos los de su mesa. Primera responsabilidad. Mi esposa el próximo viernes va a hacer un número para cada mesa. Y se debe entregar al coordinador y lo va a poner, ya va a tener un número. Por ejemplo, la número 1, la número 2 y sucesivamente. El siguiente viernes ustedes ya no me van a traer en esta hoja los nombres, sino que me van a hacer una cartulina bonita, inspiración de Jesús, con los nombres de lo que tiene en la mesa. ¿Lo estamos entendiendo, verdad? Ok. Segundo trabajo para los coordinadores. Tienen que ayudármeles a los que están en la mesa con las tareas. Explicación para los demás, porque haremos mucho encaposo, ¿verdad? Digo al hermano Tony que tú tienes que ayudarme. Una cosa es ayudar y otra cosa es hacérsela. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Otro trabajo para los coordinadores. Cuando vengan los discípulos, se puede decir, de la mesa, y le entreguen la tarea allá a mi esposa, ¿verdad? Miren allá la van a poner. Ok. Ustedes, me gustó ver una parejita allá afuera. No se estaban copiando, sino que estaban basándose en más información. Me gustó, ¿verdad? Pero me gustó cómo se estaban ayudando. No quiero ver un número sin contestar, porque yo voy a hablar con el coordinador. Voy a decir que estás pasando, no estás ayudando a los de tu mesa. Eso es un equipo, ¿ok? Segundo punto, que es muy importante. Voy a pedirle a mi hermano Oscar, que por aquí lo pide o ya no me fue, que a ver si me ponen un bote de basura, por favor, allá. Muy importante esto. Una de las reglas es, todo lo que están masticando chicle, por favor, lo tiran allá en el bote de la basura. Cuando estudiamos apologética, aprendemos respeto a Dios en el lugar donde nos reunimos. Qué feo sería, ¿verdad? No sé si a mí ustedes le ha tocado ver. Allá puso el bote mi hermano, miren, allí, pónganlo allí, que se levante sin hacer mucho ruido y vayan y tiren el chicle ahí. No tengan vergüenza, esto venimos a aprender, es una escuela, ¿ok? Otra cosa, los celulares, pónganlo en vibración, son 40 minutos, nomás lo que tengo, 45 minutos. Yo creo que nos podemos aguantar de estar viendo, ¿verdad?, el celular. Estas cositas vamos a aprenderlas y créanlo, que nuestros hijos, nuestras familias, en nuestros hogares, hay veces no aprenden porque nosotros no los ayudamos. Yo no sé si les ha tocado ver en la Santa Misa, cuando van masticando chicle, ¿verdad? Y hay veces van, lo dejan en la banca o se lo llevan así disimuladamente, reciben el cuerpo de Cristo y cuando vienen, ya vienen masticando el chicle. ¡Qué tristeza! No reconocer que en ese pedacito de pan está nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. ¿Amén? Ok, listo, ¿verdad? Entendimos entonces, los coordinadores, ¿verdad? Ok, todos tienen ya, ¿verdad?, la clase de hoy. Voy a preguntar rápido, siempre dejé una tarea a alguien de aquí, y me parece que la tarea era, ¿qué era Pentateuco? A ver, sierva de Cristo, póngase de pies, me lo lee despacito. Ahí donde están. A ver. ¿Quiénes eran? Oh, los dos, ok. Primero la dama. A ver. Despacito, léame qué es Pentateuco. Escuchen. Fuerte. Vamos a hacer áfrica, porque no se alcanza bien. A ver. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso fue lo que yo investigué. Páseseme aquí ahora al caballero, por favor. Significa Penta 5 libros, y esto se refiere a los 5 libros de la Biblia escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico y Números de Deuteronomio.
Ok, miren, ahí vamos. Muy bien. Déjenme decirles algo. La clase de hoy es ¿por qué soy católico? No les avergüence contestar. ¿Por qué es católico? Porque soy seguidora de Dios. ¿Por qué es servidora de Dios? Vamos a pasar aquí. A ver, ¿por qué es católica? Porque creo en Jesucristo. Lástima que no me dejaron chance. Daniel, ¿por qué es católico? Voy a ser honesto. Yo soy católico porque mi madre me enseñó a ser católico. Muy bien. Vamos ahora para acá. ¿Por qué católico? Porque creo en Dios y es una palabra universal de todo el mundo. Es uno católico que creo en el Señor. Ok, muy bien. Es válido, ¿ok? Yo le voy a decir algo. Vamos a estudiar hoy 11 razones por qué somos católicos. Cuando ustedes quieran estudiar algo para prepararse, ya sea para predicar, ya sea para maestro de la Biblia, para catequista, estas clases son el gesta. Yo le llamo gesta. Es como lo básico que debe de saber todo cristiano católico. Apologética, defender nuestra fe, conocer nuestra fe desde abajo. ¿Por qué soy católico? Voy a cumplir 13 años convertido al catolicismo. Tuve una reunión, un desayuno con el padre Armando López el día martes, para que fue el miércoles, y me decía él, le preguntaba a mi esposa, ¿cómo le hiciste para convencerlo que se viniera al catolicismo? Si este hombre sabía mucho de los documentos desde antes. Yo no sé si le dije a ustedes que hay un texto bíblico que mi padre a palo le metió la Biblia Reina Valera, que tiene 66 libros. Pero eso me sirvió a mí para meditar con muchos años anteriores. Nunca le falté respeto, gracias a Dios, a mi padre. Pero está en Efesios 2, 19 y 20. Dice esto: la iglesia está edificada, dice así: Jesús vino a edificar su iglesia sobre los profetas, sobre los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Y dice 2 de Corintios 3, 17: Jesús es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo notaba que si Cristo era el centro de la iglesia de mi padre, tenía que haber unidad, y no había unidad. A los servicios de la iglesia de mi papá, el domingo eran 2 servicios, uno a las 10 y otro a las 2 de la tarde. Primeramente, nosotros como católicos tenemos una dicha hermosa. El evangelio que se leyó aquí en todas las misas de domingo, se leyeron en mi parroquia también. Se leyeron en el Vaticano. Significa unidad. El cuerpo de Cristo que comí yo en mi parroquia, también ustedes lo comieron. La sangre que yo bebí, la bebieron ustedes. Eso significa unidad en la cena del Señor. Yo notaba desde pequeño que las ovejitas que mi padre pastoreaba o iban al servicio, no podían ir al servicio con mi tío. Yo no decía nada. Pero mi padre se le enorgullecía como su hijo, aquel que maltrataba, aquel que golpeaba, tenía sabiduría, y yo lo dejaba a la gente adulta con la boca abierta predicando la palabra de Dios. Pero dentro de mí yo había algo que yo decía: ¿cómo mi padre predica del amor de Cristo? ¿Cómo predica de la unidad si no deja que las jovencitas vayan al servicio de la iglesia con mi tío? Y los de mi tío no venían tampoco al servicio con mi papá. Entonces yo descubrí que donde está Cristo, dijo Oscar, ¿quiénes tenemos a Cristo? Digo así, ¿verdad? En nuestro hogar. Y todos levantamos las manos. El primer fruto de Cristo en tu hogar se llama el amor. El segundo es la unidad. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Estás mostrando unidad? ¿O eres de aquellos que llamas y forman la desunidad? Es una pregunta a reflexionar. Entonces, yo ese texto bíblico lo bajé de la mente al corazón. Hoy voy a cumplir 13 años, el 4 de mayo, convertido al catolicismo. Y sigo diciendo que soy católico porque confirmo que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. En Mateo 16, 18, le hizo una promesa a Pedro. Allí no edifica la iglesia todavía. Le dijo: Pedro, sobre de ti voy a edificar mi iglesia.
¿Dónde cumple esa promesa? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 1 al 10. Viene el Pentecostés, la nueva iglesia naciente. Estando en medio de los 12 apóstoles, nada más ni nada menos, María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, y Madre de la iglesia. Esa es mi respuesta. Ahora, si ustedes dicen, hermano Tony, la respuesta suya, ¿por qué es católico? Creo firmemente en que, esto va a ser un tema más adelantito, en que Jesús fue el que nombró, nada más ni nada menos, al Papa de nuestra iglesia, al primer Papa, Pedro Apóstol. Y eso está en San Juan 20, ¿verdad? 15, 16 y 17. Las 3 veces que le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro me ama, Pedro me ama. La última vez él le dice, cuida de mis ovejas. Cuando le pregunten, ¿quién nombró a Pedro Papa? Nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret. San Juan 21, 15, 16 y 17. ¿Amén? Listo, ok. Hoy vamos a aprender 11 razones por qué soy católico. Muy bien lo que dijeron, pero necesitamos más firmeza. Es por eso que yo digo que este Bethesda, después que tú termines estas 16 clases de apologética, estudia lo que tú quieres. Pero si no has estudiado estas 16 clases, es por eso que muchas veces que somos como las olas del mar. Muchas veces ya predicamos, muchas veces queremos compartir, pero nos pasa un problema y llega un protestante y nos habla algo de que esta no es la iglesia y nos comienza a mover la fe. Nos comenzamos a balancear. Conozco muchos hermanos que hoy en día están en otra denominación y antes predicaban en la iglesia católica. Y el hermano Tony, con la oración de ustedes y con la ayuda de Jesús, sigo perseverando y sigo diciendo que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Amén. ¿Por qué? Porque me he formado desde abajo. Para muchos de los mejores estas clases ya las saben. Yo creo, muchos de ustedes ya tienen una respuesta más sólida. Pero la palabra de Dios es como, yo pongo muchos ejemplos, ¿verdad?, de los ranchos. La vaca, ¿verdad?, va al monte, come el zacate, viene en la tarde, toma agua y se fijan después en la tarde, en la noche, repite, saca la comida para afuera y la comienza otra vez a masticar. Se dice rumiar, parece, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Hay que rumiarla, hay que masticarla, hay que practicarla y sobre todo, como dice Romanos 10:17, la fe se aumenta al escuchar la palabra de Dios. No a escuchar a Piolín por la mañana, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vámonos rápido. ¿Por qué soy católico? Vamos a empezar en la página número 1. Dice así: porque creo, primera respuesta, porque creo que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre para todos. Efesios 4, del 4 al 5. La fe vale más que el oro. La fe vale más que el oro. Por ello, si dudas, cerciórate antes. Si estás cierto, compártela. Si la perdiste, recupérala. Yo antes era católico, pero ahora soy. Yo no apruebo, pero respeto la decisión de caminar la fe que Dios te dio, de cambiar la fe que te dio, por la que te gusta. Pero permíteme decirte al menos por qué soy católico y por qué quiero seguirlo siendo. Te voy a dar 11 razones del por qué soy católico y así deberíamos contestar todos los verdaderos cristianos católicos cuando nuestros hermanos de otras denominaciones nos preguntan que por qué somos católicos. Recuerden el texto bíblico en estas 16 clases, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. No cometan el error de que reciben esta clase y si tienen familias de otras denominaciones en su hogar o que no viven con ustedes, no cometan el error de querer ir a evangelizarlo de una vez, porque van a ser como el pescador, ¿verdad? Que dicen que un pescador se fue a pescar y en vez de llevar un anzuelo, llevó una vara. Y cuando miraba a los peces pasar así, él le tiraba garrotazos, pero el garrote no llegaba donde estaba el pez, sino que los peces se ahuyentaban. Cuando nosotros también no tenemos una fe sólida, queremos evangelizar, en vez de traer a nuestros hermanos los pies de Cristo, los ahuyentamos como los peces. Entonces, primero formémonos un poco
Y siempre hagámoslo, dice Primera de Pedro 3, 15 y 16, dice esto. Estén prestos, dice, a dar su fe cuando alguien le pregunte, pero hagámoslo con reverencia, con humildad. No hagamos sentir al hermano que esta es la iglesia o es la mejor iglesia que Cristo fundó. Porque si tú te pones a decirle que en esta iglesia está la verdad a otro hermano, él te va a decir que en la de él está la verdad. Busquemos para evangelizar a un hermano, se lo dice un pentecostal, para evangelizar a un hermano pentecostal o a un religioso, busquémosle su virtud. ¿Cuál es la virtud de un hermano de pentecostal o pentecostal? Son muy bíblicos. Son muy bíblicos. ¿Qué hizo Pablo en Hechos 17, me parece, cuando fue a Tesalonicenses? Pasó por allí y le dijo a los habitantes de Tesalónica, ¿no? ¿Cómo fue eso? Le dijo: ustedes son bastante religiosos, le dice. He pasado por muchos altares y he visto a un santo fulano, un santo sultano, pero en uno de los altares no mire nada, le dijo. Y de ese Cristo desconocido es el que yo les vengo a hablar. ¿Qué hizo primero? Primero los voló. Ustedes son bastante religiosos. Ellos se volaron. Pero en uno de los altares dice: no mire a nadie. No mire, o se les cayó el Cristo. Pues de ese Cristo desconocido es el que yo les voy a hablar hoy día. Tratemos de formar diálogo, decía el Papa Juan Pablo, no discusión. Si entendimos esto, no le hace que el hermano sienta que te ganó. No perdiste nada. A mí me da tristeza cuando el matrimonio me ha tocado que la esposa es pentecostal y el hermano católico y están como perros y gatos. Qué tristeza. Lo primero que le dije a mi padre fue, desde el 2000 al 2004, mi padre me atacó demasiadísimo. En el 2005 le dije: papá, que una religión no separe el amor entre tú y yo. Acuérdate, padre, le dije, que eres mi papá. Tratémonos de padre a hijo, que yo te amo y te voy a amar toda mi vida. Hoy en día platicamos, no mucho sí, porque mis hermanos pentecostales, cuando menos piensas, ya te tiraron el anzuelo. Y si no estás bien firme en tu fe, te dejan una pregunta sembrada en tu mente que te causa duda. Y por eso son estas clases, para darte cuenta realmente por qué somos católicos. ¿Amén? Listo. Comencemos con la primera razón. 1. Yo soy católico porque es la iglesia que Cristo fundó. Voy a demostrar. Vamos a leer Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Así de fácil, así de sencillo, todo lo que hace Cristo lo hace para nuestra salvación. Si Cristo fundó una iglesia, lo hizo para salvarlo, y todos debemos adherirnos a ella. Si Cristo no fundó ninguna, entonces todas las iglesias son falsas, y no debemos pertenecer a ninguna. Por ello, a pesar de que reconocemos los muchos elementos de santidad y verdad en otras iglesias, para el católico no tiene sentido ni razón el dejar la iglesia de Cristo para pasarse a otra fundada por hombres. Por más inteligente y famoso que éste sea, Cristo, nuestro único Salvador, instituyó su iglesia santa. Esta única iglesia subsiste en la iglesia católica. Esto es lógico. Si hay un único Salvador, debe haber una única iglesia. Yo respeto y reconozco las muchas cosas buenas que hay en otras iglesias cristianas, pero yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo fundó. Lucas 5, del 1 al 3. Además, soy católico porque Jesús cumple la promesa que le hizo a Pedro en Hechos 2, del 1 al 10. Aquí nace nuestra nueva iglesia, estando María en medio de los 12 apóstoles. De esta manera, demuestra a Dios que no es hijo de hombre para mentir. Lo que promete, lo cumple. Número 23, 19. Primera razón. Segunda razón, ¿por qué soy católico? Vamos. Yo soy católico porque mi iglesia es una familia. Yo voy a demostrar. Porque desgraciadamente, hay veces, decía Gandhi, no sé si han oído hablar de él, ¿verdad? Filósofo. Le preguntaron: ¿amas a Cristo? Amo a Cristo, dijo. Nomás no me gusta cómo viven los cristianos. Es una diferencia, ¿verdad? Amo a Cristo, dijo él. Nomás no me gusta cómo viven los cristianos.
Yo soy católico porque mi iglesia es una familia. Porque cuando yo vengo a comer el cuerpo de Cristo y a beber la sangre, yo vengo con respeto, ¿verdad? Con todo el respeto al encuentro, comerme el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Él me está esperando en ese paquete hermoso. Pero además, ¿cuál es el primer fruto que da la Eucaristía en mi vida? Se llama amor. Pónganmele ahí. El primer fruto de la Eucaristía en mi vida es el amor. ¿Cómo voy a demostrar que mi iglesia es una familia? Y por eso soy católico. Amando primeramente a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Para el hermano Tony Casado, ¿verdad? Mi esposa. Ese es mi prójimo. Yo tengo que demostrar primeramente con ella el amor. Porque allí donde tenemos primero, la iglesia es una familia. Donde después, con mis hijos. Qué tristeza que muchas veces no mostramos, es que mi iglesia es una familia. La misma madre hay veces, no ustedes, otras, ¿verdad? Hablándole mal a los hijos del papá. Hijo, no lo peles a tu papá, no lo saludes, no vayas a darle un beso ni nada, ni le llames porque anda con la amante, anda con otra. Y mi iglesia es una familia. ¿Estoy mostrando que es una familia o estoy mostrando lo contrario? Es por eso que te presento. ¿Quién es la lucecita? Allí está Cristo esperando. Qué hermoso, ¿verdad? Son razones contundentes, que esas si las bajamos de aquí a aquí, créanme, amados míos, que nadie te va a confundir. Es por eso nuevamente que les digo, después que ustedes estudien, si muchos de ustedes ya estudiaron otro estudio, antes de estudiar el Gesta, se adelantaron y pagaron por adelantado, como allá en el rancho se usaba, que el que tenía dinero, si el hijo era hijo de alguien de dinero y era medio inteligentillo, le pagaban allá en México no, ¿verdad? En Nicaragua sí. Le pagaban al director y te pasaban a cuarto o quinto grado ya. Te daban 2, 3 graditos más, ¿verdad? Todo lo que estudiamos sin estudiar esto, eso hicimos. Estudiamos por adelantado y no nos hemos dado cuenta nuestra fe realmente. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué Cristo fundó esta iglesia? ¿Cuál es mi catolicismo? ¿Cuál es mi fe verdadera? ¿Amén? Listo. Vámonos a la quinta razón. Yo soy católico porque es la única iglesia que me ofrece a Cristo como pan y vida. Ya lo dijimos, ¿verdad? Vamos a pasarnos a la otra razón. Juan 6:51 y al 53 dice: el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Creo que esta razón no hay ni mucha explicación, porque ya no la sabemos la mayoría de nosotros. Soy católico porque es la única iglesia que me ofrece a Cristo como pan y vida. Hay una pregunta que está en la cabeza de ustedes a lo mejor, no de todos. Hermano Tony, pero hay otras iglesias que también ofrecen el cuerpo y la sangre de Cristo. La iglesia ortodoxa es una de ellas. Hay otras iglesias que se hacen llamar iglesias antiguas, ¿vale? ¿No? Algo así. Gracias, Oscar. Iglesias antiguas, ¿no? Donde los padrecitos son casados. La respuesta de esto es, sí, pero mi iglesia católica es la única donde los sacerdotes ejercen el celibato. Eso es hermoso. ¿Sí entendimos esto? Porque puede haber una pregunta que me les hagan ustedes. Recuerden que soy un pentecostal y manejo a todos lados y les doy tips para que puedan defenderse también, pero además defenderlo con amor, no hacerlo rigurosamente. ¿Ok? Es la única iglesia que me ofrece a mí que mis sacerdotes, mis obispos y nuestro Papa ejercen el celibato. Qué hermoso, ¿verdad? Miren, que ustedes no me paran a mí, contento y feliz, orgulloso de ser católico. ¿Ok? Sigamos. La razón número 6. Yo soy católico porque Cristo me encomendó a su madre. Qué hermoso. Miren, vamos a leer. El discípulo amado al pie de la cruz representaba a todos los cristianos. Juan 19, del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si Cristo me dice: ahí tienes a tu madre, ¿cómo me voy a ir a una iglesia que dice: no, María no es tu madre? Si San Juan se la llevó a su casa, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia que ni siquiera me deja tener un cuadro de María? Eso es hermoso. Eso es hermoso, créanme. Yo les he dicho
que cuando el año que yo estudié de Mariología, yo le dije a mi esposa, Marta, tengo que estudiar algo de lo de ustedes, si no, no va a haber un verdadero catolicismo en mi vida. Me hicieron una pregunta unos sacerdotes que les di unos seminarios hace como, la semana pasada parece que fue, y mañana estoy dando unos seminarios a unos diáconos también, están un poquito perezosos y les estoy dando unos crecimientos. Y me dijo uno de los padres, Tony, ¿cómo puedo hacer para que los catequistas, los líderes, vivan a Jesús resucitado? Y le dije, padre, Oscar estaba invitando para un retiro, ¿verdad? No sé cuándo lo van a tener, escuché que dijo Oscar. Y yo le dije al padre, a uno de ellos, hagan los retiros, aquellos retiros que ya se han dejado de hacer en la iglesia. Cuando tú dices, ven a un retiro de iniciación, el hermano dice, ese ya lo viví yo. Pero hay que hacer entonces como le dijeron al padrecito, padre, que se le note el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese que ya lo vivió es chismoso y micotero. ¿Qué significa eso? Que no ha tenido un encuentro personal, ¿dónde tú le tienes a Cristo? Con Jesús. Andan platicando lo que oyen, pero no han tenido esa experiencia personal. Porque el día que yo me encontré con Cristo, nunca se me olvide Tular en el 2003. De ahí en adelante me han pasado muchas cosas que yo pude ver. Hoy casualmente de alguna hermana de San Francisco que quiere dejar el grupo de oración y que quiere irse con los pentecostales. Hace 2 años yo le di, me parece que mi hermano Javier, que está por aquí, anduvo por aquel lado, en San Francisco, pero que no vamos a decir el nombre, conoce esa parroquia. Y yo le dije, ¿qué pasó, mi hermana? ¿Y las clases que te di? Este hermano, la coordinadora del ministerio hispano ya no me apoya, el padre es un americano y no se mete con nosotros, y yo ya estoy embarada. Yo mejor me voy con los pentecostales, porque allá no hay ningún problema. ¿Quién te ha dicho que no si yo vengo de allá? Le digo, pues, qué tristeza, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Le dije, te recomiendo algo. Dice, ¿qué? Ve a vivir un retiro de iniciación. Oh, yo ya lo viví hace 4 años. Sí, pero lo viviste mal. Ve otra vez para que tengas un encuentro personal con Jesús, tú y él nomás, tu creador. La primera vez que se encuentra Jacob con Dios está en Génesis 28. Hay una alabanza, ¿verdad? Que dice que vino una escalera y que decía que ángeles subían y ángeles los que cantan saben, ¿verdad? La segunda vez que tiene el encuentro con su creador Jacob es en Génesis 32. Y ahí, ¿qué le dice Dios? Le dice Jacob, si no me bendice, le dice al ángel, no te va. Otra alabanza, ¿verdad? Y le dice el ángel de Yahvé, ya no te llamarás más Jacob, hoy te llamarás Israel, que significa fuerza de Dios. Jacob luchaba solo, pero ahora con el nombre de Israel iba a luchar Jacob con la ayuda de Dios. Ese encuentro personal de Jacob, siempre nosotros decimos el antes y el después. ¿Cuándo fue que te encontraste con Dios? ¿Qué día te encontraste? Si sigues tomando todavía y fumando, no te has encontrado, papá, con Dios. Porque primeramente Dios no nos hizo chimenea, ¿verdad? Para tirar humo, ¿verdad? Sino que nos hizo el cuerpo, que somos el templo del Espíritu Santo. Si golpeas todavía a tu mujer, a tus hijos, y te llamas cristiano católico, yo te recomiendo un retiro de iniciación. Y si me dices, ya lo viví, ven a vivirlo otra vez. Y si vienes otra vez y sigue lo mismo, ven otra vez y ven otra vez, hasta que realmente tengas ese encuentro con Jesús Eucaristía. Amén. Esa fue mi respuesta que le di a los sacerdotes en la semana pasada. Y me dijo uno de ellos, ¿y cómo le hago? Invítenlo. Y pónganle de requisito. Si no vienen a vivir este retiro, no seguirán sirviendo aquí en la parroquia. Y si se me van, bendito sea Dios, es que no servían para nada. Los padres también se reyeron y me dijo, Tony, ¿por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 9, 16 dice San Pablo, ay de mí si no doy a conocer a Cristo. Pablo lo toma como un deber, es un privilegio servirle a Cristo Jesús. Amén. No les estoy cayendo bien, ¿verdad? Ok, sigamos. Vamos ahora, vamos con las 7. Yo soy católico por amor a la verdad. ¿Cuál verdad? Vamos a demostrarla. Según el principio protestante de la interpretación privada de la Escritura, cada quien puede enseñar su opinión. Escuchen esto. Yo respeto la opinión de los demás, pero Cristo es la verdad y no la... Les expliqué hace rato, ¿verdad? El evangelio que mi padre leía en la mañana era diferente al que se leía en la tarde. Era la opinión de mi papá. El evangelio que leían en otra iglesia era muy diferente. Ellos seguían la opinión
Pero Cristo no es la opinión, Cristo es la verdad. Gracias. Sigamos. ¿A qué sería? Al 8. Yo soy católico porque me entusiasma el testimonio de sus santos, el heroísmo de sus mártires, la multitud de sus vírgenes, el celo de sus predicadores, el ardor de sus misioneros. ¿Conocen la última santa, verdad, viviente? Teresa de Calcuta, ¿verdad? Todavía no es, ¿verdad? Hermosísimo. Juan Pablo II, año 2004 para mí, 2003, cuando bendice del hospital, no se acuerdan que estaba enfermito y por las ventanas del hospital bendijo el pueblo. Los ortodoxos le dijeron: Pablo, deja ya el papado, estás muy viejito. Y él contestó: ¿acaso Cristo se bajó de la cruz? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando quieras correr para atrás, ¿acaso Cristo se bajó de la cruz? Nada. Hebreo 10:39, si no me equivoco, dice esto: los que vamos camino hacia la salvación no vemos hacia atrás, sino que vemos siempre hacia adelante. Había una hermana de un programa de televisión que decía: para atrás y para agarrar impulso. No me acuerdo cómo se llamaba, pero así de fácil. Hebreo 10:39, los que vamos camino a la salvación siempre estamos viendo hacia adelante. Así que cuando tu esposo te diga: el viernes no voy a ir porque no aprendo nada, dile: hacia adelante, no hacia atrás. Listo. Vamos ahora a la 9. Yo soy católico porque a Cristo no le gustan las divisiones y quiere que todos unidos formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Se los expliqué, ¿verdad? Se los expliqué. Yo soy católico porque a Cristo no le gustan las divisiones. Segunda de Corintios 3:17. Donde está Jesús es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de perdonar a mi suegra, la libertad de perdonar a mi esposo, de amar a mi suegra. Yo amo a mi suegra, les he dicho, ¿verdad? No la conozco, pero amo a mi suegra. Perdóname, Señor. Allá está Marta, miren, me van a echar la piedra. Tenemos que amar a la suegra. Tenemos esa libertad, ¿ok? De amar. Vámonos ahora a la última, sería, ¿no? La 10. Yo soy católico porque mis padres me bautizaron. Miren, uno tiene por aquí, por eso le dije muy bien. Yo soy católico porque mis padres me bautizaron. Es verdad y no me avergüenzo, porque un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. A otros le heredan dinero, a mí me heredaron la fe y no la cambio por todo el oro del mundo. Gálatas 3, del 26 al 29. 11. Soy católico por la gracia de Dios. La fe católica es un talento que Dios te dio y te va a pedir cuentas de él. Tú eres culpable si lo pierdes por tu negligencia. Mateo 25, 24 al 28. Por eso dice Jesús: el que persevere hasta el fin se salvará. Mateo 10, 22. El Papa lo decía hace poco con estas palabras: las enseñanzas de las sectas y de los nuevos movimientos religiosos se oponen a la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso la adhesión a ellos significaría renegar de la fe en que habéis sido bautizados y educados. Juan Pablo II, el inmigrante, ese libro hermosísimo. Si la fe es un talento de Dios, entonces en 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo bautismo. Qué tristeza me da a mí, créanme, que hermanos católicos que nacieron en el catolicismo, después se van a otras denominaciones y se vuelven a bautizar, diciendo que el bautismo de nuestra Iglesia Católica no sirvió para nada. ¿Y en qué pasa esto, amados míos? Alguien me dijo al otro día, no me acuerdo, estábamos en una marqueta, y primero me dijo, le estaba ayudando a mi esposa: a mí me gusta coger lo que es la fruta, la carne y cosas así, y me encontró y me dice: hermanito Tony, dice, ¿usted es la marqueta? Sí, hermano. Yo como, le duermo, o dos, y tengo luego que venir a comprar. Y le dije: ¿y tú cómo estás, hija? Antes yo la conocí como coordinadora de los catequistas en una parroquia. Dice: bien, hermanito, dice. ¿Y cómo sigue tu ministerio? Ya no estoy allí, me dijo. Ya me bauticé. Y le dije: ¿no te habías bautizado cuando te encontré en un seminario allá? No, dice, es que me fui a otra denominación y ahora sí tengo mi verdadero bautismo. Dice. Qué tristeza. Cuidado que no me les pase a usted. Yo creo que en el 2006, que yo me bauticé, primera comunión, y me confirmé, y me casé con mi esposa, ese es el bautismo que yo necesitaba, el de mi Iglesia Católica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es. Ok, la tarea rapidito.